Bueno. Hoy viene un vídeo espectacular. Hoy os voy a enseñar el primer tatuaje que hice a una persona y todo lo mal y desastroso que salió. ¡Vamos a por ello! Bueno, como sabéis, yo empecé hace bastantes años a tatuar y de forma un poco autodidacta. No conseguí ayuda de ningún estudio y la única forma de aprender era básicamente tatuándote con artistas y acribillándolos a preguntas, lo cual muchas veces no llegaba a funcionar porque eran demasiado herméticos en su mayoría y muy recelosos de sus secretos. La otra forma, lógicamente, era tener un amigo que fuera tatuador profesional y coserle a preguntas o pedirle y suplicarle ser su aprendiz o que nos iniciara en el mundillo. Pero como digo, eso tampoco es algo que todo el mundo pueda hacer. No todo el mundo en aquella época tenía amigos que fueran profesionales. Y es que no es como ahora que abunden por todas partes, que das una patada en el suelo y te salen 10 tatuadores. Había que buscar mucho en internet, en revistas, en libros que normalmente eran de Estados Unidos o del extranjero, con lo cual tenías doble trabajo porque a lo mejor había un mini reportaje de las técnicas que usaba un tatuador, pero estaba en checo. Entonces al final tenías que ponerte con un diccionario o intentar traducirlo de alguna forma para ir pispándote un poco de cómo va la historia y cómo podemos realmente funcionar y montar una máquina, trabajar y demás y demás. Con todo ello, pues al final lo único que podías hacer era comprarte una máquina, poner mucho de tu parte en investigación, sacar el Sherlock Holmes que llevas dentro y ponerte a curiosear en todo tipo de foros, preguntar en todos los sitios donde pudieras encontrar algo y sobre todo eso, empezar a autoeducarte, a estudiar cómo lo vas a hacer. A todo esto, pues tú empiezas a practicar en las famosas orejas de cerdo, en la tripa de cerdo, que es más lisita y puedes trabajarla mejor, en naranjas, en limones, en melones. Y esto que yo me inicié hace una década, que no quiero ni pensar, gente como Mao y Katy, personas que fueron pioneras en España en introducir el tatuaje y que se tenían que soldar y afilar sus propias agujas, crear sus propias máquinas, construir sus propios recambios y que en definitiva eso sí que tuvieron mucho trabajo de investigación. Quizá por eso la vieja escuela luego era tan hermética a la hora de compartir sus secretos, y es que a ellos les había costado muchísimo aprender todo lo relacionado con el tatuaje y mucha gente joven que venía detrás no le daba la misma importancia o le aplicaba el mismo respeto. Yo en este tipo de falta de respeto también me incluyo, porque aunque yo sí quería hacer las cosas correctamente, nadie me daba la oportunidad ni nadie me daba una guía de por dónde seguir y cómo hacer las cosas bien. Como vais a ver en las imágenes que os estoy poniendo, yo empecé de la peor forma posible. Llegó un momento en el que decidí dar el salto a la piel, también porque me estaban mucho animando en mi entorno a que lo hiciera, a que probara para ver la sensación y poder compararla con la oreja de cerdo, con la fruta y demás, y poder así empezar a iniciarme de forma más seria. Esto no te creas que no creo estrés en mí, porque quieras o no, yo ya me había tatuado bastantes veces y sabía que esto era una práctica de marcaje permanente con todo lo que implica, entonces no quería tampoco hacerle ningún destrozo a nadie. Yo cuando iba a tatuarme lo que hacía, porque tenía muy buen rollo con el tatuador, era martillearle a preguntas, los productos de limpieza, las agujas, las máquinas, los tipos de aguja que se utilizan y para qué, los estilos. Sí es verdad que el pobre Moe pues me respondía a todo lo que podía, aunque siempre era un poco receloso de darme más información de la necesaria, y también porque llegó un momento que yo creo que se cansinó de que le estuviera todo el día interrogando cada vez que venía una sesión. Vamos, que yo creo que acabó un poco hasta los de mí, de tanta pregunta, y que cada vez que me veía aparecer por la puerta en una sesión debía de estar deseando perderme de vista. Bueno, con todo ello, ya una vez había practicado, que yo creo que cometí el error de no practicar lo suficiente, hablé con un familiar que sí se prestaba a ello y el cual tenía una idea que yo creía que era bastante alcanzable para mi nivel, pero que luego me di cuenta que no iba a ser así de fácil. La idea del diseño era un dragón
estilo tribal con un número 23 rodeado en un círculo. Sí es verdad que era una pieza demasiado grande y aunque parecía muy sencilla y simple, su tamaño me exigía un trazo muy largo, lo que complicaba las cosas, ya que cuando somos principiantes iniciados, las líneas largas no solemos tener el pulso ni la técnica suficientemente depurada para lograrlo bien. Sí es verdad que el diseño me daba confianza, sobre todo porque al ser estilo tribal y a ser tan sencillo como una mancha negra, en caso de que me quedara horriblemente mal, podía siempre engrosar las líneas, añadirle otros elementos y al final pues mejorarlo con el paso del tiempo cuando tuviera mejor nivel. El formato del tatuaje era demasiado grande, la composición del diseño no era la más adecuada y yo no tenía las herramientas para negarme, ya que pensaba que era algo que podía conseguir no fácilmente, pero sí de forma correcta. La noche antes del tatuaje estaba taquicárdico. Estuve escribiendo en una hoja de papel una y otra vez, haciéndome una lista de los pasos que debía de seguir. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Me lo dividí en mesa de trabajo, durante el tatuaje, post tatuaje, y me iba marcando uno a uno todos los pasos que debía de seguir. Todo esto, cuando me inicié, ya había pasado un tiempo desde que estaba practicando y había conseguido una Cheyenne Hawk. ¿Qué pasa? Que fue la primera máquina rotativa que había salido de esta marca. Era la primera máquina rotativa que yo utilizaba, ya que estaba acostumbrado a bobinas y era bastante complicado pillarle el rollo porque, como digo, tenía un completo desconocimiento de los voltajes y las técnicas. Llegó el día del tatuaje. Llegó mi piel junto a la familia. El lugar más espacioso que tenía era el salón, por lo que estuve previamente limpiando absolutamente todo lo que íbamos a tocar o lo que había alrededor. Estuve fregando las sillas, estuve fregando la mesa, estuve fregando los muebles de alrededor, porque estaba súper emparanoiado con que todo estuviera limpísimo. Era pleno verano y hacía un calor horrible, así que muy a la vieja escuela, porque también lo había visto en otros tatuadores clásicos, entonces no le di mayor importancia, ni siquiera me protegí, estaba sin camiseta, tatuando, mientras mi cliente estaba sobre una silla apoyado y recibía el tatuaje en toda la espalda. A mí incluso en aquella época tatuadores profesionales también me tatuaron sentado y es de las peores formas de tatuar en una espalda, por lo menos en mi opinión. Bueno, llegado al momento, preparé la mesa siguiendo la lista que me había estudiado por la noche, la lista que llevaba toda la semana elaborando y estudiando y repasando una y otra vez para que no se me escapara ningún detalle. Así que yo iba súper confiado de la vida, yo iba pensando que iba a partir la pana, que esto iba a ser increíble, que iba a ser un tatuaje en el que me iba a salir y que me iba a volver la estrella del rock. Vamos, que me estaba flipando y era más tonto que una piedra. Y es que pensaba que estaba súper preparado, ya que me había currado muchísimo la investigación, el proceso, los pasos a seguir y todo. Entonces cogí mi máquina, la puse a funcionar, recargué tinta, pinché y ahí fue donde me di la hostia contra el muro de realidad. Lo primero, que cuando acerqué mi mano con la máquina a la piel, estaba súper taquicárdico, ya no solo por la presión de marcar a una persona de por vida, sino porque encima estaba la familia alrededor, bromeando, pendientes de mí, y eso creaba aún más ansiedad y presión. Entonces yo, cuando fui a delinear, estaba taquicárdico perdido, necesitaba respirar y veía que mis líneas no iban a salir bien. Fue la experiencia más desagradable del mundo que pude tener, porque sentía una taquicardia y una ansiedad que me estaba hasta mareando. Fue horrible. Pero tracé la primera línea. Y sí he de decir que cuando tracé la primera línea, al igual que había hecho en la piel de cerdo, me enamoré. Pero es que me enamoré perdidamente. La sensación de clavar la aguja, trazar y que se marcara una línea de color fue algo que me enamoró del tatuaje. Ahí ya supe que costara lo que me costara, me quería dedicar a esto como fuera. Así que tracé mi primera línea, la cual salió temblorosa, la cual se iba enganchando la aguja porque el voltaje era muy bajo, pero yo en aquel momento no lo sabía, y
Volví a trazar una y otra vez, no me atreví a trazar líneas demasiado largas y como veis las alas del dragón básicamente son líneas muy largas, así que lo iba haciendo de poquito a poco. Pero claro, no tenía los conocimientos de hoy en día, como os digo, completamente autodidacta. Es que menos algunos consejos que me había dado mi tatuador mientras me tatuaba, prácticamente nadie me había explicado cómo utilizar una máquina, solo lo que había hecho en piel y en orejas de cerdo. Y ahí pasaba lo mismo, nadie me decía qué voltaje utilizar ni cómo hacerlo. Por eso os digo que a lo mejor debería de haber practicado durante mucho más tiempo. Tampoco hay que agobiarse porque la mayoría de artistas que no han sido aprendices de un profesional ni han tenido guías, todos han hecho desastres. Incluso los profesionales cuando eran aprendices también han cometido errores. No deja de ser una práctica artesanal que básicamente mejoras tus técnicas a base de practicar. La persona a la que estaba tatuando también se quejaba por el dolor. Y yo no sabía si se quejaba porque estaba siendo muy brusco o porque se quejaba porque era un tatuaje. Y este es otro de los miedos que nos da a los principiantes al principio, que pinchamos muy superficial para no hacer demasiado daño o por miedo a profundizar y lesionar gravemente la piel o traspasar y llegar al riego sanguíneo o algo. Así que yo al principio iba muy superficialmente y la aguja iba enganchándose y las líneas no se marcaban. Claro, a todo esto, pues imaginaos, mi familia alrededor, mi familia grabando, vacilando a mi piel, vacilándome a mí, bromeando para... Yo qué sé, intentaban a lo mejor hacer un ambiente más relajado, pero lo único que hacían es que a mí me sentía mucho más presionado y más estresado de lo que hubiera estado si hubiera estado solo con esa persona. Así que la aguja no marcaba, se enganchaba, daba trompicones, así que probaba a sacar la aguja. La aguja escupía mucha tinta cuando recargaba. Volvía a meter la aguja, pero seguía sin marcar bien. Subía el voltaje, cortaba un poco la piel y aunque marcaba, no marcaba bien. Bajaba un poco el voltaje, marcaba bien, pero no veía nada porque el tip estaba muy apoyado en la piel y entonces se esparcía la tinta. Vamos, un maldito desastre. Todo ello pues fue pasando el rato. Ya después de delinear, como bien pude, un diseño que realmente me debería de haber replanteado mejor la composición o currado mucho más, pues llegó la hora de rellenar. Que esto ya para mí, no sé la tortura para quién fue peor, si para mi piel que la sufrió en sus carnes o para mí que estaba ya deseando acabar de una maldita vez. El relleno pasaba un poco igual, como todos sabemos el relleno tiene que llevar un voltaje bastante fuertecito y el relleno es algo bastante agresivo cuando sobre todo lo hacemos con negro, compacto. Pero todo esto yo no lo sabía, así que yo empecé a rellenar y era como sombrear. Entonces yo rellenaba y veía que no quedaba negro, que quedaba ahí gris, texturizado, se marcaban los carriles de la aguja, al final no era un relleno. Entonces yo seguía haciendo circulitos insistiendo en la piel. Luego subía el voltaje y veía que se marcaba más, pero la aguja se enganchaba y daba tirones en la piel y era porque tenía la aguja demasiado sacada. Una maldita locura, no paré en toda la sesión de pelearme con la fuente de alimentación, con la máquina, con las agujas, aplicaba la vaselina cuando creía, pero no la aplicaba con lógica, la aplicaba como yo había visto que mi tatuador me la aplicaba a mí, pero sin saber el significado o el por qué hacerlo o cuándo hacerlo, pues era un desastre. Bueno, al final, sin liarnos mucho, terminó el tatuaje, pude respirar hondo y me sentí lo más frustrado del mundo. El tatuaje no había salido ni cercanamente a como yo me lo había imaginado la noche anterior. Tenía una sensación súper agridulce, porque por una parte estaba contento, me sentía muy feliz con la sensación de haber tatuado. Es una sensación y un subidón de adrenalina increíble que nadie que no lo haya hecho va a comprender, pero esa sensación de felicidad había durado muy poco. Había sido unos minutos. En cuanto que empezaron los problemas,
ya no tenía esa sensación de felicidad, sino de agobio, de estrés, de frustración, de decepción conmigo mismo. Esa noche, de hecho, me replanteé seriamente si dejar de tatuar, si esto no es lo mío, ha sido una cagada, ha sido el peor error de mi vida, voy a vender las máquinas y voy a olvidarme del tema. Sí es cierto que la noche del tatuaje, la noche que había tatuado, estaba dando vueltas en la cama y estaba desquiciado con la frustración y la decepción que sentía, pero sin embargo sabía que podía hacerlo. Lo único que me lo tenía que currar más, tenía que practicar muchísimo más antes de coger a personas, tenía que investigar más, estudiar más, acribillar a preguntas a cualquier tatuador que se me pusiera a tiro, y en definitiva tuve claro que era lo que quería hacer. Muchas veces en esta profesión, ya no solo al principio, sino durante toda la carrera, vamos a sentir un montón de dudas sobre nuestra capacidad, sobre nuestra calidad y sobre nosotros mismos. Pero sin embargo, si no perdemos de vista esa primera sensación que sentimos, la que nos enamoró realmente del tatu, yo creo que podemos seguir hacia adelante y sobre todo, pues eso, con esfuerzo, dedicación y seriedad, acabar siendo profesionales y vivir de lo que nos gusta. Y esta ha sido mi experiencia como tatuador rookie. Espero que os haya gustado, espero que os sirva un poco para motivaros a todos esos que os estáis iniciando. Espero que a todos los profesionales os haya sonado de algo, o por lo menos os hayáis echado unas risas y ahora podéis decir menuda mierda de tatuaje que hizo Búho. Y nada, y como veis, al final he pasado de hacer cosas como este primer tatuaje a ir evolucionando poquito a poquito hasta hacer piezas un poco más elaboradas y más decentes. Así que todo se puede si se le pone ganas y sobre todo somos serios a la hora de esforzarnos y somos sobre todo muy autocríticos a la hora de realizar este tipo de cosas. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, como siempre, darle al like y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!